Bienvenidos a esta edición del 7 de mayo de Su Mirilla y como siempre los invitamos al reto de la mirilla. Pongan todos los días los programas de la competencia y pongan este. Y al cabo de las 2 horas ustedes determinan quién tiene más contenido noticioso y quién le cubre la noticia como se la tiene que cubrir. Vamos a comenzar hoy, 7 de mayo, a 4 días del Día de las Madres, con las noticias que tienen a todo el mundo con los pelos parados de punta. La incertidumbre creada por Donald Trump con recortes y la guerra arancelaria ha causado un revuelo a nivel global y ha causado una incertidumbre, una falta de certeza y de seguridad en lo que es los costos de las cosas, lo que es hacer inversión y lo que es planificar para el futuro. Y así nos ha tenido en este baile por 6 meses. Y ustedes dicen, pero si Trump no llegó hace 6 meses. No, pero salió electo hace 6 meses. Y desde que empezó a la soltar, empezó a anunciar que venía la guerra arancelaria. Y les tengo que decir todo esto porque obviamente tenemos el problema de que viene ya los aumentos. ¿Se acuerdan que la Ford alegaba que era el único manufacturero de vehículos que hacía todo en Estados Unidos? Bueno, no. Hay unos modelos, particularmente los Mustang, que los hacen en México. Y ya hoy tuvieron que anunciar. Y usted ha visto, ayer la gobernadora se reunió con el empresariado, donde estaban los dealers de autos que están pidiendo cacao. Y obviamente la manera que tiene Puerto Rico de evitar un golpe tan grande para la industria de venta de autos es bajando los arbitrios. Pero ¿qué pasa? Quien determina si se bajan los arbitrios es la Junta de Control Fiscal, no es la gobernadora. Y por más que la gobernadora ale y tire, ya usted sabe lo que va a salir. Así que esa es la primera nota. Miren lo que nos están diciendo hoy. En educación nada más, conforme a lo que está ya en el proyecto de lo que es la coordinación o la implantación del presupuesto, se llama reconciliación. Ese proyecto se va a ver en las próximas 4 o 6 semanas en el Congreso. Ya Puerto Rico a la solta pierde 500 millones de dólares, como lo pierden los demás estados, de los fondos ESSER en educación. Esos son los fondos que se dieron para cubrir gastos durante la pandemia, pero como es un programa de la pandemia, se va. 500 millones en educación nada más. Nos dicen también que lo que es la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, el licenciado Jaime Pla, nos dice que en fondos de salud se van 800 millones. Eso es una cuarta parte del plan vital, prácticamente, o una quinta parte. Y en la reconciliación presupuestaria se irían. Claro, todo esto tiene asterisco. Aunque ya han logrado identificar partidas que pudieran partirnos por la mitad, todo eso está sujeto a la aprobación de la Cámara, la aprobación del Senado, el comité de conferencia y lo que pase de ahí. Eso es, como les digo, nada más que para empezar. Son 2 cosas, recuerden, con Trump. 1, los recortes del DOGE y los recortes presupuestarios. Y 2, la guerra de aranceles. Esas 2 cosas van a tener
un impacto en Puerto Rico. Y de hecho, hoy el vocero, la portada es: recortes de fondos federales impactan las organizaciones sin fines de lucro, que en Puerto Rico el 60% de las llamadas ONGs dependen del gobierno federal. Hasta en eso. Pero aquí hay un problema ideológico que vamos a analizar más tarde, porque esto se ha prestado para el abuso. Si bien es cierto que la mayoría de las ONG son entidades puramente caritativas, no es menos cierto que el independentismo y el radicalismo en los Estados Unidos han explotado el frente de las organizaciones sin fines de lucro y le ponen una tapa bien bonita, ambientalista o lo que sea, y de ahí para abajo son plataformas de ataque político. Y Trump está tratando de detener eso. Pero ahí nada más ya tenemos para ir formando. Yo les dije, aquí no se va a saber si el plan Trump funciona o no funciona hasta finales de año, cuando tengamos, o principios del año que viene, los números de los 3 cuartos del año. Cuando tengamos los números de los 3 cuartos del año, entonces sabemos, ya entonces no podrá echarle la culpa a Biden, sino ya sabremos si esto se aguanta en dos patas, porque ya en enero entramos en año electoral para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ok, pero vamos a las buenas noticias. La Junta de Control Fiscal hoy, que fue la que anunció, la primera que anunció que se van los 500 millones de educación. O sea, esto no me lo saqué de la manga, ni es cuestión de este demócrata woke ahí diciendo esto. Entonces, la Junta de Control Fiscal lo acaba de señalar y les di las declaraciones de el licenciado Pla, que es el presidente de la Asociación de Hospitales, diciendo ya lo que se ha identificado en salud. Pero no todas son malas. Y aquí hacemos lo que nadie más en la prensa hace, que es les damos a ustedes las verdes y las maduras, las dos. Por esas casualidades de la vida, la Junta de Control Fiscal hoy se reunió y dejó bien claro que ni locos permitirán que regrese a la Autoridad de Energía Eléctrica, entiéndase políticos y la UTIER, el control de las operaciones eléctricas en Puerto Rico. Y usted dice, diablo, qué canto de tortazo a Jennifer González. No. La Junta deja abierta de par en par la posibilidad de sustituir a los proveedores, a los privatizadores. Y lo pone en blanco y negro. Y no es que yo me las invente. De nuevo, a mí no me gusta decirles a ustedes, mire, todo lo que dijo la Junta y se acabó. Les voy a leer exactamente lo que señaló la Junta de Control Fiscal. Dice, esta historia sale hoy en Metro. El titular Junta descarta la idea de que Energía Eléctrica retome el control del sistema eléctrico. Dice, la Junta también hizo referencia a la situación actual con Luma Energy, subrayando que a pesar de la falta de cumplimiento con las expectativas del pueblo de Puerto Rico, la solución no necesariamente radica en regresar a un modelo anterior. Y dice, están citando a Mujica, el operador actual claramente no está cumpliendo con el desempeño esperado o con lo que el pueblo espera de ellos. Deben rendir cuenta. Quien también señaló que el gobierno está evaluando alternativas a través de comités especializados con el objetivo de encontrar al mejor operador para la isla. Así que en ese contexto, los que pensaban que esto va a ser negativo para la gobernadora, no. Lo que están diciendo es, esto no vuelve de nuevo para la UTIER, ni para Jaramillo, ni para los políticos. Regresa, si se cambian los proveedores privados, pero no el modelo.
Eso es una noticia positiva para aquellos que nos oponemos a que regrese a manos de la UTIER energía eléctrica, y es una noticia positiva para la gobernadora porque le abre la puerta de par en par. Claro, una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo en corte. Y tienen que probarlo en la corte de título 3, donde está la jueza Swain, y pasar la evidencia si eso estuviera ahí. Y además, tienen que aparecer gente que esté dispuesta para sustituir. Y después de esta experiencia que han tenido, genera cuántas, como dice, y Luma en Puerto Rico, no creo que haya muchos que aspiren a que estén preparados y tengan las cualificaciones para tomar esa papa caliente. Segunda buena noticia que les tengo para ustedes. El Vocero, página 19, repunta la manufactura. El índice de compras aumentó 6 puntos y también lo que es la productividad. Pero antes de que hagamos chichiga, eso responde a los aranceles. Usted dice, ¿cómo? Ah, porque las industrias y los comerciantes que vieron lo que venía empezaron a comprar como locos abastos y a llenar sus inventarios para vacunarse contra el aumento de los aranceles que empezó esta semana. Y por lo tanto, se apertrecharon. Así que no necesariamente quiere decir que el aumento en la manufactura se debe a una productividad o a gestiones propias del mercado, sino que en este momento donde ni la gobernadora puede dar un mensaje de la situación del presupuesto porque la incertidumbre es enorme, pues básicamente estamos ahí. Pero esto es buena noticia y la cogemos, como dicen. En el baloncesto lo mismo es ganar por un punto que por 40, y en el béisbol lo mismo es ganar por una carrera que por 10. La cogemos así. Próxima nota. Esto se lo habíamos dicho hace 2 días. La gobernadora Jennifer González está en la página 3 del Vocero y en la página 8 del Nuevo Día. Asegura y garantiza los empleos públicos. Dice que la Oficina de Eficiencia Gubernamental que dirige la licenciada Ferraioli no conllevará despido de empleado público alguno, sí conlleva desreglamentación, consolidaciones de agencias, desreglamentación, revisión de leyes y reglamentos y probablemente traslados de una agencia que se pueda eliminar a otros menesteres, pero no se va a votar a nadie. Por lo tanto, los empleados públicos pueden estar tranquilos que por ahora, y digo por ahora porque uno no sabe lo que van a bajar con los recortes de Trump ahora y el año que viene, pues estamos ahí. Así que eso es la otra noticia. Tercera buena noticia, y ustedes lo escucharon toda la mañana aquí en Noti1 y todas las televisoras. Llegó el gigante de los mares, el Icono de Seas de Royal Caribbean, al puerto de Ponce con 9.350 pasajeros y tripulación. Y esto es trabajo conjunto, pero particularmente de turismo, bajo la administración pasada y esta, y bajo el DMO anterior y este, y el municipio de Ponce. Dice, ¿por qué esto es importante? Mire, este barco va a atracar en el sur 3 veces este verano, y es probatoria, estoy viendo. Y eso impacta el sur, las distancias son bien cortas. De ir de Ponce a Guayama en menos de 1 hora, 40 y pico de minutos. De ir de Ponce a Cabo Rojo es 1 hora, más o menos, 1 hora 15 minutos.
y treparse a la montaña, depende a cuál de los pueblos usted va. Todos están accesibles. De manera que estamos hablando de un puerto de múltiples atracciones. No es como San Juan, que tiene tantas y tantas cosas y tantos atractivos. Y la gente, pues lo más que puede ir lejitos al yunque o a la playa, pero no mucho más. Acá no, el sur tiene. Y se han integrado los municipios para que lleven transporte y todo esto. Hubo un turista que se quejó de que los comercios no estaban abiertos en Ponce. Bueno, pues eso hay que mejorarlo. Y ahí la señora alcaldesa de Ponce, al igual que los alcaldes, cuando venga un crucero, se abre temprano como pasa en todas las islitas. Esto es lo que se llama la democratización de la industria del crucerismo. Es lo que se llama crucerismo regional. No todo está en San Juan y en La Losa. Esto abre para que haya más barcos atracando en Ponce y eventualmente para que finalmente se lleven a Mayagüez, a Fajardo, a Culebra y a Vieques, donde pueden entrar embarcaciones más pequeñas, de menor calado, y se distribuye todo esto. Pero aparte de esto, esto implica que Puerto Rico pudiera ser una localidad multiportuaria, es decir, que usted puede hacer puertos, es como cuando usted va a España y puede coger un crucero que pare en, o sea, que salga de Barcelona, que pare en las Islas Baleares, que va a Valencia, a lo mejor a Cádiz y por ahí sigue, si es un crucero largo, para las Canarias. La misma nación, muchos puertos. Lo mismo pasa en Florida. Puertos que, o sea, barcos que pueden salir de Tampa o que salen de Puerto Cañaveral, pueden parar en Cayo Hueso, aunque sea limitado. Y eso es otro de las... Son dos puertos que se hacen dentro del mismo estado. Pues en Puerto Rico puede haber, aparte de que puede haber una apertura para lo que son los barcos boutique pequeños, que pueden parar Vieques, Culebra, con esas playas paradisiacas, Fajardo, para que vayan a ver el Yunque, para que vayan a Luquillo, y las Vírgenes, rutas más cortas. Y lo mismo, Ponce puede variar y San Juan la dosis y se puede convoyar con Santo Domingo, que sería otra opción adicional. Todo eso se puede hacer. Claro, al crucero le conviene. ¿Por qué? Porque menos combustible gasta. No es lo mismo en mandarse de aquí hasta Curazao o Aruba y correr todo eso, que son 500 millas prácticamente al sur, y usted hacer una ruta bien chulita, San Juan, San Tomás, Vieques, Culebra, Ponce, Santo Domingo y de nuevo San Juan. O Mayagüez, Santo Domingo, Mayagüez y de nuevo San Juan. Es mucho menos la distancia, se gasta menos, es más atractivo, es lo que se llama una ruta compacta, pero muy rentable, muy rentable. Y además, se los digo, o sea, no es porque sea nuestra patria, pero en Puerto Rico hay 1000 cosas mejores que hacer que en todas las islitas sumadas. Usted puede sumar todas las islas del Caribe y ustedes que se han montado en los cruceros que están baratísimos, y usted sabe que fuera de las playas y un poquito de compritas aquí, no hay mucho más. Puerto Rico no. Puerto Rico es un supercentro y si usted se lo suma a la política que tiene esta administración de convoyar como un destino combinado Puerto Rico y República Dominicana, es un tronco de atractivo. Fíjense cómo se están haciendo las cosas. Obviamente Carla Campos es extraordinaria en esto, es una de las estrellas de esta administración y bien hecho se reparte el bacalao. No es únicamente Miguel Romero que se jalta en San Juan, sino que también en Ponce, en Mayagüez, los municipios chiquitos van a tener también la oportunidad de ver esto. Así que es buena noticia. También otra buena noticia.
El Departamento de la Familia reservó 11 millones federales para pagar a 40,000 personas subsidios para pagos atrasados de energía eléctrica. Esto es doblemente bueno. Primero, se va saldando la deuda y la embrolla que hay con energía eléctrica. Pero encima de esto, se ayuda al pobre. Ahora, el que crea que esto que le van a dar lo que a usted, los chavitos, no. Usted tiene que traer lo que es la orden de corte, la deuda certificada y familia le tira un cheque derechito a energía eléctrica. Pero por lo menos no le cortan la luz. Y eso es un buen programa. ¿Se fijan? Como todo no puede ser malas noticias, hay muchas cosas buenas pasando. Dos detalles que tengo que comentarles a ustedes. Yo les di a ustedes que me parecía un buen nombramiento a la licenciada Domenech para lo que es el comité Dodge de la gobernadora. Ahora, como decía hoy en uno de los tweets o X que usted quiera llamar, la licenciada Ferraioli tiene toda la preparación y tiene el poder y la carta blanca de la gobernadora para un proceso potencial de demolición burocrática. Pero la interrogante no es esa. La interrogante es si tanto en Fortaleza como en la legislatura, si el PNP tiene la valentía política y la voluntad para meterle bola de demolición a la burocracia y al gobierno, acabar con las telarañas permisológicas y hacer lo que se tiene que hacer a la mayor brevedad posible. Si Verónica Ferraioli y Jennifer González y los legisladores del PNP logran convertir lo que están planteando en acción rápidamente, no solamente va a facilitar y liberar la economía, sino que esto reivindica en gran medida a la licenciada Ferraioli. Así que se los digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, pero es una buena noticia. Hay que hacerlo y hay que tener el valor de hacerlo. Y ahí entra, por supuesto, los escuincles del Partido Popular. Entra, ay, Calderón Cerame, Manuelito. Te vamos a tener que enviar nuevamente al jardín de párvulos a ver si te enseñan el abecedario correcto. En un momento como este, donde tiembla el mundo en términos de las economías, en un momento donde nadie sabe la hora que es en términos económicos, Calderón Cerame se le ocurre acusar a Jennifer González de trompista. Eso es como acusarme a mí de estadista. ¿Ok? Sí. Ella es trompista. Con algunos resabios populistas que le queda al PNP, pero es trompista. ¿Y a quién tú prefieres tener? En un momento como este, tú quieres tener una republicana que bien o mal cotiza en la Casa Blanca es republicana y que el partido de Trump toda la vida lo que ha querido es que Puerto Rico se vaya convirtiendo en republicano, tratando de mitigar y paliar el golpe, el doble golpe de los recortes y de los aranceles, o tú prefieres tener un socialista woke como el huevito que te mandó. Mano, se cae de la mata. En un momento como esto yo quiero a alguien de la casa. Y alguien de la casa es de la casa republicana. Porque si no decían ustedes que no dijo el huevito cuando llegó, yo no tengo poder sobre esto, esto es Jennifer González,
la que tiene que encargarse porque esto es un gobierno republicano y ella es la que es minga de Trump. Pues entonces, no te quejes ahora, que es trumpista. No te quejes, porque ahora es cuando más ayuda necesitamos de los republicanos. Y que mejor que tener una republicana a cargo para que minimice. No es que va a evitar. No, 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 no. Todos los estados van a coger un cantazo, incluyendo los estados rojos. Pero, oye, con asuntos, con insultos así de tontejo, no se necesitan halagos. No se necesitan halagos. Ay, madre mía. Bueno, esa es lo que tengo, o sea, parte de las noticias que tenemos para ustedes. Cuando regresemos, aquellos que están esperando, ya los cardenales están dormidos. Hay 5 o 6 horas de diferencia con Roma. Ya hoy fueron a misa, juramentaron, cerraron las puertas de la Capilla Sistina, hubo votación. Son 133 cardenales. Hay que ganar con 80, o sea, el que sea papa tiene que tener 89 votos. Y la primera fumata es negativo, porque eso van bajando. Esto es como eliminatorio. Esto es más largo, una cónclave es más larga que los playoffs de la NBA, que hasta los perdedores, hasta los losers pueden entrar a jugar. Pero ya mismo les explico un poquitito y entro con nuestro panel. Así que cerramos el video y les di todo eso. Hay varias cosas que nos preocupan y vamos a empezar con 2 de los temas de hoy. Primero, el vocero, página 4, nos indica escasez de psiquiatras. Esto yo lo vengo diciendo hace décadas, que los psiquiatras se nos están yendo o se nos están retirando. Lo que pagan los planes médicos en Puerto Rico no da, porque eso es el límite de lo que impone. Recuerden que Puerto Rico recibe la mitad de lo que recibiría si fuera un estado para pagar a proveedores y no están cogiendo planes médicos. Así que no solamente escasean, se están retirando o no están cogiendo nuevos clientes, sino que encima la consulta, oiga bien, por 45 minutos de terapia, depende entre 250 billetes y 400. Recuerde, esto es salud mental. Un psiquiatra es como cualquier otro médico, pero cobran heavy. Y cuando usted va a una situación donde tiene los nervios o tiene depresión o tiene eso, usted no resuelve con pastillas el problema. El problema se resuelve con lo que es terapia cognitiva, que es muchas terapias, muchas sesiones de terapia, no menos 10, 20 para empezar. Imagínense, usted tiene que pagar 250 pesos por cada sesión. Entonces, ¿qué pasa? Hay suficientes psicólogos, pero el gobierno no tiene con qué pagar ni psiquiatras ni psicólogos. Y entonces estamos en una crisis de acceso a salud mental. La diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es esencialmente el psiquiatra es médico, el psicólogo puede ser doctor, puede tener su doctorado, pero no puede recetar. ¿Okay? Pero si se aplica bien, gran parte del problema de salud mental puede ser o prevenido o resuelto mediante el proceso de terapia cognitiva llevada por un buen psicólogo. Y Puerto Rico tiene de las mejores escuelas de psicólogos en Estados Unidos y tiene una de las mejores cotizadas, que es la Universidad Albizu, en el Viejo San Juan. Así que en ese contexto, esto es parte de la crisis de salud que tenemos. No es únicamente los médicos. De hecho, hoy me acaba de escribir un médico de Ponce. Dice, usted no sabe por lo que yo he pasado para renovar mi licencia de médico. Y yo digo, ¿what? O sea, ya es válido, ya tiene licencia. Y para renovarla. Por eso que le digo, o sea, ese es el tipo de trabajo que tiene que hacer
la licenciada Ferraioli. ¿Para qué diablos tú tienes que ir? Bastante tienen con la cuestión de la porquería esa de la educación continua, que eso no sirve para nada. Y eso lo han adoptado donde quiera en Puerto Rico. Bueno, pues usted coge sus cursos de educación continua y ya. Se acabó. Se extendió por 3, por 4 años, lo que sea. Pero así están las cosas. Entonces nos lleva Jaime Pla y nos dice, oye, lo que viene en recorte en la reconciliación presupuestaria, mejor nos debemos preparar. Eso es una cuarta parte o una quinta parte del plan de salud. Y eso quiere decir varias cosas. Menos pacientes, quiere decir que se cortan fácilmente 200, 300 mil pacientes, o una combinación de que en Puerto Rico van a tener que empezar a pedir que se pague copago y que se pague inicialmente. Esta cuestión de darlo todo gratis no puede ser. Bueno, salvo que usted sea bien pobrecito, pero hay que empezar con los copagos y los deducibles. Eso, y hay que hacerlo porque el gobierno tampoco, si no se va a la quiebra. Puerto Rico tiene el único sistema de salud semisocialista en todo Estados Unidos. La mitad de nuestra población prácticamente está. Y por eso, pues, la crisis. Y entonces dependemos todo del tío Sam. En el caso de la salud es prácticamente el 80 y pico %, si no el 90%. En educación es la mitad. Y ahí estamos. Así que vamos a empezar con esas dos notas, porque en Puerto Rico ya sabemos, no hay psiquiatra para tanto loco. Y está el loco Osco. Así que empiezo con lo que queda. El presidente del panel, el interino, porque Garriga Picó tiene las canas, Gregorio Gartúa. Adelante, Gregorio. Al público que nos escucha. Mira, Luis, obviamente como todos los temas en Puerto Rico, tienen un ángulo crítico que tiene que ver con el estatus de Puerto Rico, y aunque me encantaría entrar a eso, lo voy a dejar a un lado un momento y me voy a concentrar en la segunda parte, y es la parte que nos incumbe exclusivamente a nosotros en el día a día. Yo reitero que lo que ha pasado en gran medida con el plan médico es lo que yo he criticado, que ha pasado en general con el sistema, con esta idea y el concepto de desarrollo económico en la isla, y es que nos hemos creído que con un parcho o con una medida exclusivamente contributiva y venir a que hay médicos que se quieren ganar un poquito más, pues mira, entonces vamos a bajarle las contribuciones y con eso están más tranquilos, y eso es minimizar e ignorar la naturaleza real del problema. La mayoría de la gente no se va exclusivamente por dinero, porque hay muchos médicos que sí hay una diferencia, pero no es una diferencia radical. La mayoría de la gente se va por las condiciones, sí, por el costo de vida, por lo que les cuesta el proceso de obtener el dinero, cobrándole al gobierno o cobrándole a las aseguradoras, por el costo de hacer todos los trámites que hay que hacer, por la disponibilidad de otro tipo de recursos. Y entonces una persona, cuando evalúa un salario o evalúa un trabajo, no evalúa el salario nada más, evalúa las condiciones completas. Pues igual pasa cuando uno evalúa un destino para donde uno piensa vivir y establecerse con su familia. Y Puerto Rico seguimos todavía con la idea de que si damos una reducción aquí y otra, pero no atendemos nunca los problemas fundamentales de educación, de acreditación, de las facilidades de los hospitales, de los problemas que hay con las aseguradoras, etcétera, etcétera, pues que lo podemos resolver. Pues no, yo te lo digo, mira, Luis, la mayoría, esto lo hemos hablado antes, yo tengo muchos de mis amigos que son médicos, viven en la Florida, no ganan radicalmente distinto, pero en mis conversaciones con ellos, constantemente la realidad es esa, sus condiciones de trabajo, no por la gente, no por nada, sus condiciones de trabajo y vida le permiten un mejor balance, correcto, menor estrés, y se sienten más cómodos ejerciendo la práctica también, porque sienten que tienen los recursos para ejecutar con responsabilidad las cosas, porque no es lo mismo tú mandar a una persona a que se haga unas placas, porque es necesario para dar un diagnóstico y que la persona las obtenga en 24 horas. Pero es que ya es hora también que empecemos a hacer lo que son los convenios con los sectores de las ONG que pueden hacer este tipo de trabajo y no requiere mucho. O sea, se puede hacer eso. Desgraciadamente no lo hay.
¿ok? Y voy con Emma porque Emma trabajó en presupuesto y bienvenida de nuevo, Emma. Y tú sabes las limitaciones, o sea, no hay dinero para pagar lo que se le puede pagar a los psiquiatras. No hay dinero para contratar psicólogos. Hay una urgente necesidad de salud mental en Puerto Rico, tanto de jóvenes como de gente de edad mediana y más los viejos. Y sin embargo, estamos trancados. Emma. Luis, saludos a todos, a los compañeros, a Mario, que hace tiempo no tenía la dicha de compartir el micrófono nuevamente con Mario. Yo estoy de acuerdo con Gregorio en que este tema podemos, ¿verdad?, profundizar en un componente del impacto del estatus precisamente en los servicios médicos. Pero yo quería sobre el tema de salud mental mencionar algo rápido antes de pasar a la parte del presupuesto. El tema de salud mental, de hecho, tú siempre has sido bien vocal. Recuerdo, nunca olvido las conversaciones en la administración de Fortuño donde ya se empezaban a dar los indicios de la gravedad del caso de salud mental, incluyendo el abuso sexual, etcétera, entre otros casos. Yo creo que hay una crisis estructural porque esto tiene que ver mucho con oferta y demanda, ¿verdad? Hay más casos que disponibilidad de médicos, como estaban comentando ahora. Hay un asunto de inequidad económica, porque los psicólogos, la mayoría, no son cubiertos por los planes médicos. Así que una cita de un psicólogo inicialmente te puede salir en $300 y las de seguimiento en 120, 150. Hay una fuga de talento Y se brutal. nos están yendo también. Hay una fuga de talento brutal, y yo creo que hace falta una respuesta institucional más contundente. Por ejemplo, las entidades como AMSCA, como bien mencionaste, las fundaciones sin fines de lucro. Yo creo que el asunto de la salud mental es algo que no debemos pasar por desapercibido, porque es la peor de las enfermedades porque no se ve. Todo el mundo, cuando hablamos de salud mental, todo el mundo actúa como si no existiera porque son cosas que no se ven. Así que yo creo que este asunto de salud mental hay que tomarlo con mucha, ¿verdad?, seriedad, y un norte de ejecución que sea efectivo para la ciudadanía. En cuanto al presupuesto, cada vez que se implementa o se diseña un presupuesto mediante reconciliación, Puerto Rico queda más expuesto que nada, ¿verdad? Porque nosotros somos una colonia. Así que cuando tú empiezas a recortar a nivel federal, ellos no van a recortar en Puerto Rico, en los otros estados, van a empezar a ver los bloques de budget, de presupuesto asignado a las jurisdicciones y a los territorios. Así que ya de por sí que la dinámica o la estrategia presupuestaria de esta administración sea de reconciliación, nosotros como puertorriqueños debemos estar alarmados en lo que eso impacta. Como bien dijiste, es un caso que es un grant o un bloque tan importante, Medicaid, porque ya la Junta se ha expresado en un sinnúmero de ocasiones que para nosotros poder cubrir el impacto de un recorte de Medicaid, hay que hacer unos ajustes a nivel estatales enormes. Y si fuéramos estados, recibíamos el doble en fondos de salud. Correcto, es decir, correcto. En vez de 4,000 millones de pesos, estaríamos cerca de 10,000 millones de dólares. Correcto. Pero de eso no se puede hablar. No. Mario. Sí. Ajá, sí. Gracias, Luis y Emma. Mira, Luis, a mediados de la década del 60, el American Health Institute hizo un estudio en Puerto Rico sobre el problema de la salud mental y lo publicó, y encontró que casi el 40% de la población en Puerto Rico padecía de enfermedades mentales. Eso fue a mediados de la década del 60, cuando condiciones como la depresión y la bipolaridad todavía no estaban en el radar psiquiátrico de la medicina. Y entonces, pues, encontró eso. Al pasar el tiempo, pues empezaron a salir la psiquiatría y la psicología, pero mayormente la psiquiatría evolucionó de tal manera que encontró que había una enfermedad mental llamada, que se le puso el nombre de depresión, que son los niveles de serotonina en el cerebro, que si bajan, pues entonces eso tiene unos efectos secundarios, y la bipolaridad. Ahora mismo, los mismos médicos te dicen, cuando uno habla con ellos, que en Puerto Rico, después de los medicamentos para controlar la alta presión, lo más que se vende en Puerto Rico son los antidepresivos. Wow.
vender increíble. antidepresivos en Puerto Rico es un porque es más ingreso sólido para las farmacias Pero y tú sabes mucho por más qué, para Mario. las farmacéuticas. Porque al no haber, ¿verdad?, psiquiatras, te lo dispensa el generalista o el que le toque, el internista. Y entonces, ¿por qué? Porque la única alternativa para salir de todo eso es una buena terapia. Y yo te lo digo porque a mí me pasó, yo tuve una depresión hace 20 años y fui a una psiquiatra extraordinaria y me dijo, yo te voy a enseñar cómo salir cuando tú tengas entuertos como estos, cómo tú tienes los mecanismos para que nunca más te vuelva a dar. Porque el problema con las depresiones es que una vez te da la primera y la segunda, vas a padecer de eso toda tu vida si tú no sabes cómo que tu cuerpo tiene y tu mente tiene los mecanismos para poder evitar esto. Luis, pero necesitas un profesional. Usando una frase de Gabriel García Márquez, por lo que acabas de decir, como eso es recurrente, si no se atiende a tiempo, se convierte, vuelvo y repito, una frase de Gabriel García Márquez, en una pesadilla recurrente. Y Sí, ese es el problema. exactamente. Pero fíjense que estamos hablando, ¿verdad? Esto hay que empatarlo con Gregorio, con la cuestión de los recortes. O sea, estamos hablando que nada más ya identificados oficialmente por la Junta y por los hospitales, entre salud y educación, ya hay recortes 1.500 millones de pesos. Recuerden que Puerto Rico recibe cerca de 15.000 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? El 10% para empezar. Y todavía no hemos descubierto dónde más. Pero mira, Luis, tenemos que entonces ir al estatus a lo siguiente. La realidad es que nosotros tenemos pocas herramientas para contrarrestar eso y llevar nuestra posición y negociar en favor de nuestra gente, porque no tenemos en este proceso de deliberación, no tenemos participación, ni voz ni voto, ni tenemos forma de nosotros insertarnos en esa discusión más allá de ser cabilderos, ya sea por elección o por pago. Y la realidad es que aún en esas áreas, y tengo que ser sincero, el gobierno de Puerto Rico muchas veces es muy laxo y permite que pasen cosas o que llegue a un punto donde ya quizás es un poco tarde. Yo creo que Puerto Rico tiene que darse cuenta que aquí hay una área crítica que no podemos esperar a estar año a año, que tenemos que hacer planes a largo plazo, realistas, y tenemos que hacer los ajustes, porque las implicaciones de un recorte para carreteras, pues sí nos molesta y eso es una cosa, pero los recortes para otras áreas esenciales son importantes. Si hay algo que yo toda la vida he criticado y algo que a mí me molesta mucho es uno saber que hay una situación Y no atenderla. saber las implicaciones, saber que hay que actuar y dejarlo pasar, y cuando llegue sentirse víctima. Sí. Oye, la realidad es que el pueblo de Puerto Rico se tiene que dar cuenta que nos tenemos, aún bajo estas circunstancias, nos tenemos que insertar más en Washington. Tenemos que ser mucho más contundentes de distintas formas. No puede ser nada más, le pago a una compañía de cabildero y ejecute ya mi trabajo. Hay que insertarnos en Washington y obviamente tenemos que comenzar unos planes a largo plazo, porque esta área, igual que educación, igual que otras áreas, se van a afectar, y Luis, se van a afectar mucho más porque muchas de los fondos que recibe Puerto Rico están atados a la población. Bueno, y ahí es donde entra la noticia que la gobernadora está considerando no dar lo que es el tradicional mensaje de presupuesto y solamente someterlo a manera de boceto o de esquemático, porque la incertidumbre con los dos detalles, los recortes y los aranceles, es tan grande que es que no hay manera de poder hacer algo responsable. Y eso me lleva, ¿verdad? Cuando tú ves que una gobernadora prácticamente pasa con ficha una oportunidad de montar un show legislativo con su partido, que siempre lo hacen. Aquí está el presupuesto, que a final de cuentas es la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de Control Fiscal dice que no está contemplado en el presupuesto los recortes que todavía no puede anticipar. Oye, Emma, tú trabajaste el presupuesto, tú sabes la seriedad de que lleguemos a mayo y nadie tenga idea del impacto de la economía de Trump.
No, yo no me quiero imaginar estando ahí en este proceso presupuestario, por como tú bien describes, Luis, la incertidumbre. O sea, prácticamente ya de por sí, nosotros como gobierno, negociar el presupuesto con la Junta era un reto, ¿verdad? Porque teníamos que buscar cómo justificar esas iniciativas de política pública versus ver cuánto quedaba disponible del pago, demás. Ya de por sí eso era un reto. Ahora, o sea, se duplica enormemente con el hecho de que hoy la Junta te está diciendo, no sé validar, o sea, no te puedo validar con certeza los recortes, así que prácticamente esto va a ser un presupuesto que se va a venir a validar a mediados de junio, probablemente. Porque O enmendarlo. enmendarlo, porque y la realidad es que después del ¿Sí? Ejecutivo, que es lo que tú mencionas, que usualmente se hacía el anuncio, ¿verdad?, en la legislatura, se negocia con la legislatura. Entonces, ¿qué herramienta tienen los legisladores también para negociar? Que usualmente sucede entre mediados de mayo, principios de junio, cuando está esa incertidumbre. Así que a mí me preocupa mucho y, de nuevo, son cosas que eran previsibles con la actitud o la política fiscal que Trump estaba anunciando. Se eligió Trump y ahora esto es lo que estamos viendo. Vamos a cerrar porque empiezo, Mario, con una caliente para ti. Ajá. Acabadito de sacar hace 2 minutos. Los buenos días se convirtieron en buenas tardes. Anda. Tomás Rivera Schatz, con el mayor respeto y sentido de responsabilidad, le informo a nuestra gobernadora que el nombramiento de la licenciada Janet Parra irremediablemente no tendrá los votos para ser confirmada como secretaria de Justicia. Anda. Debería retirarse o lo rechazaremos en votación del Pleno. Eso hay que comentarlo. Los europeos piensan que la Tercera Guerra Mundial va a abrirse frente a Rusia con bombas nucleares. Se equivocaron. Regresamos. De este segmento es asan a Parra en la parrilla. Y esto viene ya, todo el mundo sabía que Janet Parra no iba a pasar. Y no iba a pasar sencillamente por distintas razones, distintos conflictos, y estaba bien claro. El Senado está ejerciendo su prerrogativa constitucional. Esto no es nada personal. La gobernadora ayer se mandó la maniobra de garantizar que tenía los votos. Y obviamente el presidente del Senado hoy le acaba de bajar un buenas tardes a las 6 menos 10 minutos de que no tiene los votos. La escolta de Parra se fue de vacaciones. Y tú dices, ¿what? Espérate. Si esto era bien sencillo. Esto era tomarle declaración, ya sea la policía, antes de que se fuera de vacaciones. ¿Cómo que está agotando vacaciones? Ayer comentábamos que tiene un proceso y el debido proceso y toda la cosa, pero eso yo no me lo trago. No me lo trago porque el escolta es empleado de la policía. Es la policía, es la propia Janet Parra quien lo vota, ¿ok? Y lo traslada de nuevo, no lo votó, lo mandó de nuevo para su casa. Es la querella de ella la que da inicio a esto, diciendo yo no tuve nada que ver con eso. Y entonces le corresponde a la policía y al DSP hacer la investigación y llevan 2 semanas mojoneando. Y usted dice, pero ¿cómo me vienen a decir a mí que está agotando vacaciones? Bueno, pues eso es un insulto a todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo que agotando vacaciones si hace 2 semanas está planteado el asunto? Eso, ¿qué ciencia tiene? Tomar y sentarlo, mire caballero, sí, yo sé, usted quiere cogerse vacaciones, ¿cómo no? ¿Qué pasó? ¿Quién le dijo? ¿Cómo fue? ¿Usted? Ok, muy bien, ya está, toma la declaración jurada y la manda y la refiere. Eso no es, eso se hace en 1 hora. En 1 hora, ni que fuera el robo de la Wells Fargo o algo así.
Y todavía 2 semanas, bueno, pues el presidente del Senado le dijo, aquí está. Y esto es lo que se ha convertido, yo le dije a ustedes, el problema que tiene Jennifer González es que no tiene, primero, tiene al señor Domenech, que es un buscabulla, nadie lo soporta, y es todo a base de palo. Y con el Senado y con la legislatura no se puede bregar a palo limpio. Quedan 4 años, y si van a quemar las naves, quémanlas ahora, se acabó. Quemen el barco para sacar el ratón. Pero recuerden que no es el ratón. Lo que se ve es la ratona. O sea, esto es una cosa increíble cuando uno ve esto. Perdona, Mario, que haya buscado, porque esta era la pregunta, esto era uno de los temas que tenía, pero ahora le pusieron el frosting. No, adelante. Luis, mejor prólogo que ese para un libro ninguno. Pero, ¿me oyes, Luis? Sí, te oigo perfectamente. Está bien, sí. Ok, pues yo creo que Tomás Rivera Chatz ha sido extremadamente diligente, responsable. Tú puedes estar seguro que eso que acaba de enviar por las redes, hoy sería el buenas tardes, ya se lo había informado a la gobernadora. Sí, exacto. Porque Tomás Rivera Chatz es un hombre, históricamente, cuando uno analiza su trayectoria histórica, él ha sido un hombre de disciplina de partido. Es una cosa increíble, de disciplina de partido. De hecho, cuando Luis Fortuño presentó aquel proyecto de plebiscito en el año para el 2012, él estuvo en contra de ese proyecto. Sin embargo, él se acogió y practicó y levantó la bandera de la disciplina de partido. Y en este caso, Tomás Rivera Chatz ya lleva desde hace un tiempo para acá elevando la vara moral del Partido Nuevo Progresista para evitar y sacudir al PNP del San Benito y el estigma de la corrupción. Y eso es algo que hay que aplaudirle al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Tú puedes estar seguro que Tomás Rivera Chatz le informó a la gobernadora sobre eso, y entonces al encontrarse con una muralla, con una pared y con oídos sordos, pues no le costó más remedio que Tomás Rivera Chatz rendirle un informe al pueblo como lo acaba de hacer ahora. De hecho, la figura de Tomás Rivera Chatz, primero fue Carlos Romero Barceló con Pedro Rosselló en la década del 90, Luis, donde desde en ese momento el PNP se convirtió en un partido de 2 líderes fuertes, Pedro Rosselló como gobernador y Carlos Romero Barceló como comisionado residente. A partir del 2008, cuando el PNP gana por 250,000 de votos, que Luis Fortuño es el gobernador de Puerto Rico, el PNP vuelve a convertirse en un partido de 2 líderes fuertes, con Tomás Rivera Chatz como presidente del Senado y Luis Fortuño, como dije, como gobernador de Puerto Rico. La figura de Tomás Rivera Chatz con Luis Fortuño, con Ricky Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, y ahora con Jennifer González, ha creado un fenómeno que se llama la cogobernación, donde el Senado, de facto, no por reconocimiento de la Constitución, pero es que ese es el cogobierno. Exacto. Hay 3 ramas de gobierno. Sí, entonces ese cogobierno que se ha dado por el liderato de él, no por otra cosa, es por el liderato de él, sin él atentar contra la unidad del partido ni la esencia del PNP, y él ha cogido y ha suavizado legislaciones antitrabajadores, como fue la ley 7 cuando Ricky Rosselló. O sea, y él tiene una oficina ahí de legislación laboral que tiene una relación extraordinaria con las uniones obreras, que la dirige Oscar Ramos. Y yo creo que Tomás Rivera Chatz ha convertido al PNP, la primera vez en la historia de la historia política de Puerto Rico, ha convertido al PNP en un partido de 2 líderes fuertes, que ha creado a su vez una cogobernación, sin que eso incida en la disciplina de partido. Pero es que no hay por qué pelearse. ¿Sabes qué? Esto te demuestra el infantilismo y la prepotencia de pretender quererle regir a la otra rama lo que va a hacer. La función de rechazar o aceptar un nombramiento es del Senado, no es de nadie más. Y si no te lo aceptaron, borrón y cuenta nueva. Pasa página y empieza de nuevo.
Pero era como yo decía ayer, no hay, o sea, un gobierno que crea una reputación de que no se le puede hablar, de que todo es el trío vegabajeño el que brega, de que es revanchismo, de que es abajo los josellistas, abajo los tomistas, abajo los pierluisistas, abajo los demócratas. Y tú dices, pero ¿qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Esto es quemar primero se quema. Yo nunca había visto una administración quemarse. Se inmoló en fuego. Hicieron como los monjes budistas. Nunca lo había visto y no lo pueden echar la culpa a la prensa, no lo pueden echar la culpa al Partido Popular, no le pueden echar la culpa a Bad Bunny, no le pueden echar la culpa a la legislatura, no le pueden echar la culpa al PNP, no le pueden echar la culpa a nadie más, nada más que a ellos. Que se hayan hundido en lo que es el pozomuro de los nombramientos. Esto es insólito. Si se cuelgan en lo más básico, que es en seleccionar personas idóneas para los puestos, ¿cómo tú vas a esperar que tengan éxito llevando a los otros? Luis, ustedes perdonen, pero Luis, estoy... antes de que los compañeros tengan el uso de la palabra, las quejas son enormes. Las quejas son prácticamente amazónicas. Sí, esto como te digo, vamos con Emma. Mira, Luis, sabemos que el caso de Janet Parra no es un evento aislado, ¿verdad? Refleja la tendencia de esta administración de no tener esa estrategia política en el manejo de los nombramientos. No se han sabido anticipar controversias ni se han hecho las evaluaciones completas de los perfiles de los nominados. O sea, la administración ha demostrado esta incapacidad para sostener consenso, ni siquiera dentro del propio partido. Así que realmente el presidente del Senado ha manejado esto con una responsabilidad institucional, como estaba diciendo Mario, ante un proceso de nombramiento que ya ha estado marcado por improvisación y la falta de seriedad y de claridad, ¿verdad?, en cuanto a los nominados. Es un momento realmente donde la opinión pública está exigiendo transparencia y rigor con los nombramientos ante todo lo que ha pasado en estos 5 meses. Y pues entiendo que el Senado, ¿verdad?, está actuando con prudencia, sobre todo no solo para la parte de la gobernanza, sino también para la parte del partido. Que para mí esa es la diferencia entre actuar por lealtad política o con sentido de urgencia por el país. Yo, Luis, pienso que la ciudadanía espera, ¿verdad?, institucionalidad, nominaciones correctas y no accidentadas ni guiadas por los conflictos político-partidistas que hay ahora mismo. Mira, para recapitular, aquí hay 3 razones por las cuales la cuelgan. La removieron de un caso por un conflicto. Strike one. Uh-huh. Cogen a la escolta de ella pidiendo espiar y buscar videos de quien le estaba choteando. Strike two. Y desacató la orden de la gobernadora de poner en vigor los 4 mandatos plebiscitarios. Uh-huh. No es 1, no es 2, no es 3, tiene 3 strikes. ¿Qué más puede hacer el Senado? Entonces, se convierte esto, de parte de Fortaleza, como interpreta las cosas, en lo que se llama, ¿verdad?, un concurso a ver quién hace pis más alto. Y esto no se trata de eso es infantilismo, esto no es un reto a la gobernadora. El Senado descargó su función. Y bueno, pues entonces que venga la otra. Para eso tiene banco. No había dicho que tenía más de 9,000 resumés de gente que había solicitado para trabajar. ¿Tú me quieres decir que en esos 9,000 resumés no hay por lo menos una docena de abogados con experiencia cualificados para dirigir justicia? Claro. Gregorio. Pues mira, Luis, igual que dije ahorita, no hay nada que yo creo que sea más triste que es que uno tenga una situación ante sí, sabe lo que va a pasar y se cruce de brazos en un sentido. Uh-huh. Y la semana pasada en el programa, cuando lo discutimos, dejamos algo claro, que es que... Llevamos meses discutiendo esto. No, claro, pero el issue particular, a lo que voy a esto, es que la naturaleza de los últimos
sobre todo de los últimos señalamientos, ¿verdad?, relacionados a la escolta, son tales que una vez tú los ves, tú sabes que por definición es insalvable. De su casa. Porque es imposible que un presidente del Senado, ante esa alegación, lo deje pasar públicamente, porque le afecta directamente su posición de liderazgo y le afecta su standing dentro de su partido y dentro de las ramas constitucionales. Entonces aquí es que vamos al problema. A mí, yo tendría que pensar quizás, y si lo están haciendo así, creo que es un análisis político errado, que Fortaleza dijo a sabiendas de esto, ha dejado que esto se concretice para entonces tratar luego en esta disputa con el presidente del Senado, tratar de entonces señalarlo como la persona que no permitió que ella tuviera ¿verdad?, el gabinete que ella quería. Pero el problema es que cuando uno, incluso si políticamente uno decidiera hacer eso, lo tiene que hacer en situaciones donde uno tiene probabilidades de ganar, pero la realidad es que la opinión pública ha estado bien clara en cuanto a los dos nombramientos, sea justo o no. La realidad es que en cuanto a estos dos nombramientos, la opinión pública, una vez han surgido distintas cosas, ha sido que no se deben confirmar, y por lo tanto, ¿por qué uno jugarse la viabilidad política de uno, jugarse la posición política a una ficha Porque perdedora? la lealtad es al matrimonio, no es al cargo, no es a la institución, no es al país, es al matrimonio. Y cuando tú tienes tus lealtades totalmente trastocadas, te pasa esto. De hecho, esto es yo llevo siguiendo a Tomás Rivera Schatz casi 30 años, desde que empezó chamaquito como fiscal, ¿ok? Esta es la primera vez que yo veo que en controversias de esta naturaleza, yo veo un apoyo abrumador a las posiciones de Tomás Rivera Schatz. Sí, Siempre sí. estaba dividido, que si peleó con Pedro Joselló, que si Fortuño, que si Ricardo Joselló. Yo nunca había visto un apoyo tan abrumador a la postura de Tomás Rivera Schatz como este. Es decir, si tú sabes que está fortalecido la mano, que él tiene y el Senado tiene la prerrogativa de rechazar, retíralo y se acabó. Pero yo no lo comprendo. Ustedes me perdonan, yo no entiendo. Esto es suicida, esto es harakiri en público a todo lo que da. Yo ayer había dicho que este gobierno va a tener que hacer un restart bien pronto. Restart bien pronto. Le quedan todavía 1.280 días. Y es mejor que se pongan para su número y empiecen a gobernar para el resto, para quien los eligió y el resto del pueblo, y no para el trío Vega Bajeño, porque es que de otra manera no llegan a ningún lado. ¿Qué decías? Perdóname, que no te oigo. Luis, nada nuevo, lo de que en una mano que tú sabes que vas a perder y que todo el mundo sabe que vas a perder, tú no doblas tu apuesta nunca. Eso es sencillo. Y por el contrario, ¿qué te demuestra eso? Tosudez. Claro. Te muestra que tú eres bien cabeciduro, que no tienes juego de pie, que no tienes flexibilidad, que no tienes que jugar. Esto es un equipo. Tienen que entender que esto es un equipo. Esto no es una dictadura lo que se eligió. Se eligió un equipo de senadores, representantes, la gobernación y los alcaldes. Y tienen que jugar en el equipo. Pero si tú juegas para la familia, óigame, tienes un problema bien serio. Si tú juegas para el trío, estás afuera. Estás afuera. Yo no había visto, le digo, en mis 50 años de ver esto, algo parecido a esto. Esto es open smoke en 40 días. Sí, Luis, o sea, yo creo que Fortaleza debe, ¿verdad? Y es algo que tenemos que profundizar. Gobernar no es improvisar. O sea, se requiere un control interno, se requiere hacer las evaluaciones específicas, y este rol, pues, ¿verdad?, debería Fortaleza explicarlo, pero lo está asumiendo el Senado. Yo recuerdo que dijeron que iban a hacer unos background check, y parece que el que los está haciendo específicamente en el Senado y no previo a los nombramientos. Y sobre todo, además de que
gobernar no, o sea, no puede ser improvisar. Yo creo que hace falta una visión en el caso del PNP a largo plazo de lo que es el partido como institución. Y pues aquí se han mezclado todo el perfect storm para que luzcamos mal. Y es la O realidad. sea, ¿por qué? Porque es la tendencia a nombrar, es un cocún, ¿no? Es lo que es básicamente, tú nombras a los más allegados, a tu cupulita, a este y a otro, y se acabó. Y cuando tú haces nombramientos de la más alta, del más alto nivel, basado en la lealtad que te tienen, y no en las capacidades que tienen, y si pueden pasar el palio de una revisión de nombramiento, entonces te metes en estos problemas. Y el problema es que no es un nombramiento, no fue 2, son 3, 4, 5, 6, sabrá Dios cuántos más. Y tú dices, espérate, en lo más básico, que es el screening, que es la selección de tu equipo, estás colgado. Y eso luce mal. Y ellos le enfogona que uno le diga estas cosas, pero alguien le tiene que decir la realidad. Ustedes viven en las murallas más bestiales, aislantes de todo Puerto Rico, las de la fortaleza, las del Palacio de Santa Catalina. Y allá adentro es un mundillo aparte de lo que es afuera. Cuando usted sale para afuera, a la calle de la Resistencia, también conocida como la calle Fortaleza, eso es otro cuarto de hora, es otro mundo. Y no es con videitos y chatitos y todo ese tipo de cosas. Luis, Luis, a mí me encanta siempre una frase del célebre Mike Tyson que dice que todo el mundo tiene un plan hasta que te meten un puño en la boca. O hasta que te muerden la oreja. Exacto, pero lo digo en este sentido. Mira, el gobierno, una vez uno entra a cualquier gestión en la vida, uno entra con un plan de buena fe. Pero más importante que el plan que tenía uno es tener la capacidad de darse cuenta si la implementación del plan funciona o no y saber uno recapitular y hacer hacer las enmiendas necesarias para uno enderezar la cosa. Y lamentablemente en el aspecto, el issue aquí no es que se hayan cometido errores. El problema aquí es que se cometen algunos errores y como que no ha habido un cambio, hay una insistencia en una serie de actuaciones. Correcto. Que lamentablemente el efecto final es afectar directamente a la gobernadora, porque a la larga las demás personas que están ahí no son los que van a correr para gobernador la próxima vez. Y entonces yo creo que, como tú dices, además de tiene que haber un reset, tiene que haber un cambio y tiene que haber un análisis interno y recapitular como ella entienda, bajo los criterios, ¿verdad?, de su política pública, pero lo tiene que haber y eso le pasa a todo el mundo, o sea, que entras a una situación y a veces hay que hacer cambio. Lo triste es ser terco y no hacer cambio y entonces... Ese es el problema. El problema va a venir que la reacción va a ser termonuclear, va a ser balística. Sí. Conociendo el estilo del señor Domenech, la riposta va a ser termonuclear y ese es el peor error que van a poder cometer. El peor error, porque tarde o temprano los días de Francisco Domenech en el gobierno están contados. Sí. O se va dentro de los próximos meses o se va en el año 28, pero se va. O sea, o renuncia antes. Y entonces los que se quedan son el resto del país que tiene que chuparse esto. Y de la gente que le prestó el voto. La gente que le prestó el voto. Ellos no entienden que hay un montón de gente defraudada con lo que están viendo. Sí. Porque si tú te cuelgas en sumar 1 más 1, pues te vas a colgar en álgebra y en trigonometría y en cálculo. Es obvio porque no sabes sumar 1 más 1. Oye, Luis, Tomás Rivera Chatz se ha convertido lo que fue anteriormente Carlos Romero Barceló. Correcto. En la conciencia moral del PNP. Lo es. Sí, lo es. Él no permitió, con el nombramiento de Ferraioli, bajar la vara moral. Él no permitió,
porque él mejor que nadie ha sufrido los ataques que sufrió el PNP por la cuestión de los casos de corrupción. Y él en ese sentido, pues ha sido, como Carlos Romero Barceló, un guardián, un centinela, para velar por la pureza y los mejores intereses de su partido. Y cuando el nombramiento de Ferrajoli, que es una dama, porque la verdad que ella es una dama, es una persona que de un trato exquisito, a la Secretaría de Estado, y por otro lado su esposo Francisco Domenech a la Secretaría de la Gobernación, aunque ambos son competentes y son profesionales, pero eso cayó mal porque la gente vio como que había una concentración de poder en un y vela lo que va a hacer. Va a promover, le va a dar un puesto de justicia de supervisora a Yanni Parra. Vélalo, que lo va a hacer. A mí, ¿ok? a mí me digo, Mario, no sé si vas a decir otra cosa. No, sigue tú. A mí me preocupa y remonto a la campaña, porque esta actitud de no pensar institucionalmente se vio desde el momento de la transición. Yo no sé si tú estás de acuerdo, ¿verdad? Sí, que lo convirtieron en el comité de fusilamiento. Que lo convirtieron en el comité de fusilamiento. Y yo estuve allí y la actitud nunca fue de colaboración ni de vamos a seguir la continuidad, valga la redundancia. No. Así que lo que fue eso y lo de limpiar la casa fue un tiro en el pie al mismo partido. Pues entonces tú no pretendas, ¿verdad?, que cuando llegues y vas a encontrar un camino de solidaridad. La complacieron. Correcto. Le están limpiando la casa entonces, a ella. Tú no puedes nombrar porque estuvo en la campaña y ya. O sea, yo estoy de acuerdo con que los jefes de Estado deben tener su gente de confianza, pero no puede ser tan burdo como lo están manejando. O sea, piense que las querellas, que quien le rechaza, no es un demócrata, es un republicano. ¿Ok? ¿Quién es la base del partido? Es republicana. Las quejas mayores son de estadistas. ¿Qué les quiere decir eso? ¿Qué les está indicando? Hello, tienes problemas internos. Y entonces, hablar de cuándo fue que ella dijo que iba para la reelección, creo que la segunda semana que iba para la reelección, tú dices, ¿cómo estás hablando 4 años antes de reelección si no ha salido el proceso de nombramiento? Secuestran el partido. Oye, Luis, te voy a decir algo. Yo lo dije ahorita, el timón, bueno, yo dije ahorita la conciencia moral del PNV, pero el timón electoral del Partido Nuevo Progresista es Tomás Rivera Chatz. Él tiene, yo he tratado con él muchas veces y es impresionante cómo él domina el macro. Primero, domina la visión panorámica electoral y política del PNP en toda la isla. Domina el macro y el micro. Pero es una que cosa Tomás Rivera Chatz es el padrino de ella. Sí. Así como Cucuz Hernández, la madrina, quien la llevó de la mano todo el tiempo y la ha asistido y todo eso ha sido Tomás Rivera Chatz. Sí. ¿Cómo te pones a pelear con el presidente de tu Senado cuando tú necesitas de tu Senado para gobernar 4 años? El que diga, bueno, si tú quieres administrar los contratos, pues está bien, ya eso no es gobernar, ya eso es otro cuarto de hora. Pero si tu promesa es rehacer el gobierno de arriba abajo, como le has ordenado a Ferrajoli, para poder rehacer el gobierno hay que implotarlo, y para implotarlo hay que legislar, y necesitas tener eso. Y cuando lleguen todos esos jueces populares que nombró Alejandro, cuyo término va a terminar, vas a necesitar el Senado también para nombrar tus jueces. O sea, es una locura. Tú dices, wow, es una enajenación total de lo que está en la calle. Ahora, Luis, ¿tú has visto en algún momento un gesto, una leve guiñada de Tomás Rivera Chatz que atente o levemente perjudique la unidad y la esencia de no lo tiene, no lo hay, o sea, pero no, es que es otra cosa, o sea, estamos hablando del adulto en el gobierno,
¿ok? Porque el otro se convirtió en un sello de goma. Eso, Johnny Méndez es un sello de goma. Y cuando no tenía que ser sello de goma, que fue que sacó a Ricardo Rosselló y provocó lo que pasó el PNP todo ese tiempo. Pero te voy a decir una cosa, hoy yo empecé este programa con 5 noticias positivas. 5 noticias positivas, aparte de los recortes de Trump. Todas noticias de la buena dirección y las cosas buenas que se están haciendo. ¿Mañana ustedes creen que se va a discutir cualquiera de esas cosas? No. Mañana, oiga, el arroz y habichuela de todos los programas va a ser esto y la van a hacer papilla. De nuevo, Cocúa, porque se lo dijeron a tiempo. Porque hubo una repulsa general a Janet Parra y no lo supieron leer. No, esto es lo que va y esto es lo que es bueno. Pues ahora dispare y convierta esto en una guerra termonuclear y ya diga hola y adiós como Sabina. Sí. Esa es su gobernación. Eso es una perspectiva válida con la que yo coincido. Pero hay otra, Luis. Bueno, pero seguimos. Es que tengo que parar, son las 1:30. Okay, vamos pues a la pausa y regresamos. Abran bien las orejas en Fortaleza. Nosotros aquí queremos que la gobernadora tenga éxito, que resuelva los problemas que nos aquejan, que resuelva la crisis energética, que traiga prosperidad, que limite el daño de los recortes. Pero no podemos tapar el cielo con la mano. Máxime cuando los errores son autoinfligidos, como dijimos desde el principio. Y se lo hemos dicho y telegrafiado de todas las formas y maneras, de todos, prácticamente la totalidad de los analistas que han coincidido en que los errores desde el día 1 han sido autoinfligidos, desde el día que comenzó el comité de fusilamiento en transición. Si usted en el comité, en el paredón, los que usted manda a ejecutar son los suyos de su partido, ¿qué puede esperar el adversario y el enemigo? Con eso los dejo, porque esto la verdad que es increíble. Dime, dale al botón, denle al botón, por favor, porque sí. Para que, rapidito, para que Emma y Gregorio cojan la palabra, que Emma nos ha opacado a Gregorio, a mí y a ti aquí, oíste, Luis, es una cosa impresionante. Bueno, es que Emma estaba allí desde el principio. Sí, pues mira, Luis. De hecho, Emma no está en el gobierno porque ese gobierno no cree en los demócratas. Digo, salvo que te llames Domenech y Ferraioli. Sí, oye, Luis, fíjate que Ignacio Ramonet, un periodista español que dirige Le Monde Républicain en París, la versión en español, publicó un libro titulado La explosión del periodismo. Y él dice que con el internet y las redes surgió lo que se llama el periodista ciudadano. Cuando tú ves ese mensaje de Tomás Rivera Chatz por las redes, eso es un vivo ejemplo del periodista ciudadano. Mira, Luis, Tomás Rivera Chatz se ha convertido en su propia agencia de noticias. Esas cosas que él envía diariamente. Bueno, nuevo, yo sé, pero no quiero, yo sé. O sea, Tomás Rivera Chatz es una institución y está estrellándose contra una pared. Lo que pasa es que ya conociendo la conducta y los antecedentes de esta administración, ya tú sabes que van a venir a palo limpio, van a venir en tierra arrasada. Ya lo verás. Y Janet Parra tiene un puesto asegurado en el Ejecutivo. Pues mira, ellos van a tratar que puedan, son otros 20 pues mira, pesos. Luis, yo te voy a decir, tú ahorita en el programa mencionabas, reseñabas que la gobernadora está considerando no dar el mensaje de presupuesto y enviar un mensaje escrito. Y yo, muy respetuosamente, difiero de esa posición. Obviamente yo no tengo todos los detalles, pero yo creo que al revés, por el contrario, ante todas estas situaciones es una buena oportunidad para que la gobernadora se presente ante las cámaras legislativas, se presente junto a ambos líderes de las distintas cámaras y que utilice el foro para hacer un relanzamiento en un sentido de algunos de los aspectos de su política pública. Yo sé que no es fácil, yo sé que en este momento
probablemente mucha gente no se lo va a recomendar, pero yo creo que este es uno de esos momentos. Que a lo mejor históricos. o sea, como el agua no está como para chocolate, a lo mejor eso fue otra de las razones de peso, para no comparecer entre la gente de su propio partido allí. Pues yo opino que Considéralo. debería hacerlo, que debería dar el Considéralo. mensaje. ¿Ok? Y debería utilizar ese espacio para recapitular, para hacer un acercamiento de nuevo a los líderes, para demostrar que ella trasciende cualquier controversia que hay y que el gobierno entonces se va a dirigir. Obviamente hay unas cuestiones presupuestarias que uno no necesariamente esté cómodo discutiendo, pero el mensaje no tiene que ser largo, pero sí simbólicamente puede ser importante para ella, de que ella está dispuesta a dar esos pasos porque tiempo hay todavía y hay una necesidad evidente, comenzando un cuatrenio, de sanar alguna de estas asperezas y darle adelante a las cosas. ¿Cuánto ustedes creen, Emma, que este proceso suicida de nombramientos mal puestos le ha costado a la gobernadora? ¿Cuánto? Sí. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, inclusive. Tú eres de Morovi, ¿verdad? Yo soy de Morovi. La isla Melos Morovi. El pueblo más lindo de Puerto Rico. Yo soy de Sidra, yo soy Después de montañero Aguadilla. como tú. Aquel es de Aguadilla, aquel es costero, aquel por poco se lo lleva a Colón. Lo que pasa es que el Mira. padre no permitió. Luis, a mí, más allá de, o sea, el PNP como partido, como institución, que esa es la lucha que está dando Rivera Chat, que pienso que es el que está tratando de atender esa imagen lacerada que tiene ahora mismo el PNP. Yo creo que se debe sentar, ¿verdad?, a nivel institucional y darse cuenta del daño que se está haciendo al partido, que se le está haciendo al partido por la improvisación. O sea, y todo comenzó desde que se retó al incumbente. No podemos tampoco, ¿verdad?, ser ingenuos. Toda esa dinámica de división comenzó desde el incumbente. Entonces, ya que mencionaste Morovi, mi abuelo, que en paz descanse, Jorge Marrero, fundó el PNP en Morovi y me puse a investigar, ¿verdad?, ciertos libros y notas de cuando el partido comenzó, y no podemos olvidar que Luis Aferré creó el PNP, ¿verdad?, guiado por la justicia social y la igualdad, por los problemas que había tenido con don Miguel Ángel García Méndez del Partido Republicano. Entonces, yo creo que más allá de creerse que por estar en el poder tienen todas las de ganar en el 2028, deben reevaluar cómo ha cambiado la política puertorriqueña y sobre todo por qué fue que se ganó en el pasado mes de noviembre. O sea, yo creo que enajenarse en fortaleza y pensar que todo es bello y todo está bajo control, sobre todo con la proyección del partido, es vivir en el cuarto, ¿cómo era del de Peter Pan? De nunca jamás. En la isla del nunca jamás. O sea, así que a mí lo más que me preocupa, Luis, es la imagen de Estado, de Ejecutivo, esa imagen de respeto del gobierno, de esa proyección de lo que debe ser un gobierno, lo que debe ser un gobernante, lo que debe ser el equipo, el gabinete de verdad de trabajo, lo que debe proyectarse a nivel de la dinámica con el manejo de la deuda. Y o sea, hay son una tantos proyección también. componentes. Hay una proyección también de falta de humildad Sí. y de arrogancia. Sí. ¿Ok? Luis, Y eso es lo menos que ella proyectó en campaña o que trata de proyectar. Sí. ¿Ok? No. Ella trata de proyectar, yo soy una muchacha del pueblo, soy como ustedes, soy jelenguera, todo eso, pero lo que está proyectándose para atrás de todo este proceso es el que le estoy diciendo. Sí. Y ese es el estilo de Francisco Domenech. ¿Ok? Sí. Eso es terrible, es triste para una administración que comienza, pero ellos mismos se están pintando en la pared. Mario. Sí, mira, Luis, es como si estuvieran metidos en una burbuja, es la burbuja del poder. Y la burbuja del poder es que tú solamente te enteras de todo lo que surge dentro de ella, de la burbuja. Y lo que surge fuera, pues no te das cuenta. Por ejemplo, los alcaldes no simpatizaban con la concentración de poder en una sola familia y tampoco se metían en esos asuntos,
porque los alcaldes tienen oído, son los funcionarios electos más cerca del ciudadano. Ahora, esos alcaldes, la Federación de Alcaldes, pues tiene una relación extraordinaria con el presidente del Senado, y entonces él también recogía de ahí, recogía información y sabía cómo el pueblo estaba pensando, y entonces a veces pues hay un partido que se llama Partido Nuevo Progresista, que hemos visto en las últimas semanas que su líder indiscutible es el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Pero déjame traerte de nuevo para que ustedes vean cómo esto proyecta. Hace 2 minutos, el Webich acaba de textear y cito: el gobierno PNP atraviesa una crisis de credibilidad, arrogancia y desorganización que lastima a Puerto Rico. Ahora más que nunca el Partido Popular Democrático reafirma su compromiso con la refundación para devolverle la esperanza a Puerto Rico. Es decir, él dijo es, Dios mío, acaba, en vez de dejar todo como estaba y dejar ese comentario por otro día. Bueno, pero creer. Independientemente de eso, eso quiere decir que el lobo huele sangre, ¿ok? Huele sangre. Fíjate que la cuestión de credibilidad, ¿quién la pierde? La de arrogancia, ¿quién la pierde? La desorganización. Todo tiene un punto de origen. Tiene un punto de origen. Luis, lo que pasa es que, por eso te digo, yo creo que ya hemos llegado a un punto donde queda claro que estos problemas están y que no se van a ir. No es que los vamos a ignorar, sino que hay una realidad donde la oposición política se siente cómoda capitalizando sobre ese tema inmediatamente, a pesar de que, como dice Mario, usualmente uno dejaría que la pelea interna se dé y luego entonces uno interviene. Exacto. Pero si se da esa intervención tan rápida es porque ellos saben que la situación que no les afecta sacarle provecho político ahora, porque entienden que la sangre está corriendo ya y que el público, que no hace diferencia, que un día o dos no hace diferencia sobre eso. Yo creo que nuevamente hay tiempo, hay oportunidad. Eso va a requerir también de todas las partes, independientemente que en este caso podamos reconocer, podamos adjudicar responsabilidad a una de ellas. Pero tenemos que darnos cuenta que nos estamos jugando nuestro futuro y que Puerto Rico, no hace un año estábamos nerviosos todos porque se estaba montando un movimiento que nos iba a llevar hacia la izquierda, y todo el mundo pensó que ese riesgo nos iba a unir prospectivamente, y la realidad es que de momento pasaron las elecciones y todo el mundo se olvidó de lo que está pasando y volvimos a business as usual, las mismas peleas de siempre, la misma desorganización que siempre. Yo creo que es hora de que, como yo siempre digo aquí en el programa, quizás mi frase favorita, hay que hacer un acto de contrición, hay que analizar, hay que ver y cada cual tratar de ayudar, porque se nos va la vida, y no se nos va la vida en términos de quién controla el gobierno, se nos va la vida porque la realidad es que vamos a permitir que la izquierda de Puerto Rico se solidifique y que el Partido Popular revive. Aunque ustedes no se han fijado, ¿a quién sacaron de la foto? ¿De qué foto? De la foto oficial del triunvirato. Está sacado Ángel Cintrón. ¿Por qué? Porque el estilo de Ángel Cintrón es negociador. Sí, él es negociador. Suave, cortés, fuerte, pero tranquilo. No, él es un caballero. Y lo sacaron. ¿Ustedes creen que no se ha notado la ausencia de Ángel Cintrón en todo eso? Sí. Y lo sacan también porque está muy pegado a Miguel Romero, y tú sabes que Miguel Romero puede hacer sombra, ¿verdad? A todo lo que da. Fíjense qué interesante. Cuando, ¿verdad? Tú quitas lo que es el que lleva el timón de la razonabilidad, otro que quitaron de arriba, es probablemente uno de los veteranos en la cosa pública, que es ¿quién? Rodríguez Gema. Rodríguez Gema era el vicepresidente, si mal no me acuerdo, de la Comisión de Transición. ¿Ah? Sí, ¿Y dónde está Rodríguez Gema? Bueno, sí, él está en su bufete de McConnell, muy bien, pero oye,
si lo llaman, está ahí. ¿Por qué? Porque Marcos negociaba, Marcos bregaba, sabía lo que era el legislativo, sabía respetar los linderos con los alcaldes. Aquí no lo hay. Y obviamente lo que no da natura, Salamanca no presta. Ustedes no le pueden pedir peras al olmo. Una cosa podrá ser un genio de la llanura, Domenech, en términos de elecciones, pero en términos de correr gobierno, la verdad es que el tipo es bien torpe. El Pero genio de la campaña, Luis, yo creo que fue Ángel Cintrón. Él tiene una experiencia vastísima corriendo campañas políticas, además de que estuvo más de 12 años o casi 16 años como legislador. Y yo creo que también hay que, ¿verdad? No podemos hacer de vista larga. Hay muchos factores que llevaron a que ganara el PNP en noviembre del 2024 y no podemos atribuírselos totalmente a estas estrategias de campaña y a lo que voy es que cuando vemos los números, la gobernadora ganó por muchas razones. Por muchísimas razones, por obviamente el miedo a la izquierda, coincidió con lo de Maduro, que ese tema fue fundamental para montarse en la ola de los efectos de lo que sería una dictadura, o sea, se realizaron una serie de gestiones alrededor que llevaron que la gobernadora ganara, pero el partido tiene que repensar que no es porque la gente está de boca con la gobernadora o con el partido, sino la gente está empezando a mirar las alternativas de votar por candidatura, voto mixto, etcétera, que es lo que estaba diciendo Gregorio. Hay que mirar el universo, ¿verdad? Y no dejar que las controversias del partido alejen al partido. Pero no tiene, fíjate lo que está pasando, fíjense lo que está pasando. El campo del independentismo, sin ser independentista, lo va a ocupar el huevito. Ya está bien claro. De hecho, antes de ayer le dijo a Lúgaro Juan Dalmau que él no descartaba posibles arreglos con el Partido Popular. Juan Dalmau está apagado. O sea, Juan Dalmau llegó a la cresta de su fama y Puerto Rico nunca va a acercarse, o por lo menos en este momento, mientras haya un Partido Popular viable, no se va a acercar de nuevo a la independencia. Por lo menos no en lo próximo. Y lo otro, a Jennifer González se le olvida que ella abrió la puerta para que la reten. ¿Por qué? Porque el PNP no está ñoco. El PNP tiene en el bullpen calentando a Miguel Romero. Tienen el bullpen, si le diera la gana, a Tomás Rivera Schatz. El PNP tiene alternativas. Y las primarias, ya, gracias a Jennifer González, usted puede retar a un gobernador incumbente. De hecho, todo lo que tiene que hacer la legislatura es mover las primarias para el año anterior. Y ya está. Y eso se le olvidó, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Eso es como si están gobernando como si no hubiera mañana. De verdad, sí. Como si no hubiera mañana, Gregorio. Para que ponle el pomo para irnos. No, Luis, estamos todos de acuerdo. Yo lo que hago es nuevamente, y aunque el rol de nosotros no es hacer llamados de unidad ni nada de eso, pero sí hay una preocupación legítima por varias cosas. Primero, porque a todos nos impacta cómo se conducen las gestiones del gobierno. En Puerto Rico estamos en una situación crítica. Hace muchísimo Por eso, pero el llamado de unidad es ¿quién rompe la unidad? El trío. No. Consciente, pero yo creo que, por eso digo, creo que hay tiempo, creo que obviamente la situación es crítica, por eso invité a que fuera nuevamente, a que diera el mensaje. Yo creo que es una buena oportunidad de allí presentar un ramo de olivo y que nuevamente las partes se sienten y se cree una situación donde se permita prospectivamente a todos entrar a negociar, porque no es automático. Obviamente ahora mismo no hay la confianza para que se den esos procesos y hay que restablecerlo, y en ese proceso alguien tiene que ceder. Y yo no creo que esté mal que nadie ceda. Yo creo que es una buena oportunidad. La gobernadora seguiría teniendo el rol protagónico allí, pero estaría ante los dos, los otros dos líderes legislativos. Así que es un momento. Puerto Rico, de nuevo,
Puerto Rico no se puede dar el lujo de estar 4 años o estar 2 años donde el gobierno se convierta en un lame duck en año y pico o algo así. Esa es la realidad, porque aquí hay una obra que requieren tener mollero político para ejecutarla. Correcto. Y en la medida en que ese mollero político no exista, no va a haber oportunidades de hacerlo. El Partido Popular acecha y acecha a los dos extremos. No solo dentro del independentismo, sino, vamos a ser sinceros, dentro de los estadistas, que con el miedo de las pasadas elecciones, muchos estadistas estarían, tenemos que aceptarlo, considerando esa opción antes, si se vieran amenazados nuevamente con la izquierda. Y yo creo que eso es algo que... Sí, pues aquí se vota para castigar. Aquí se vota para castigar. Y Jennifer González está jugando para que la castiguen. Es tan sencillo con eso. Mira, Luis, la única vez ya que... nos tenemos que ir. Ah, era una Mario. anécdota histórica que quería contar. Sí, no, No ya da nos tiempo. tenemos que ir. Está